Krug estaba muerto. Lo sabía porque podía verse a sí mismo. No como un reflejo tembloroso en un charco del bosque, sino tan nítido como la luz del día, tendido a poca distancia, en su mayor parte bajo una roca enorme. La muerte siempre había sido algo que temía, pero en realidad había llegado con rapidez y no había sido nada desagradable. En un instante estaba dejando la ofrenda de carne de ardilla para el gran mamut. Sabía que los mamuts no comían carne, pero sentía que la gratitud merecía la pena después de una buena caza, y al siguiente estaba muerto, aplastado bajo una roca. Un solo instante de dolor. Estar muerto no le impedía sentir el sol sobre la piel ni moverse. Es cierto que su piel era ahora transparente y sus movimientos más flotantes de lo que recordaba, pero había imaginado que los cambios serían mayores. En realidad, no le disgustaba estar muerto. Había tenido una buena vida, había servido fielmente a su tribu y había tenido la fortuna de sobrevivir a más de 30 veranos. Había tenido 2 esposas maravillosas, una tras otra, y 4 de sus hijos se habían convertido en miembros ejemplares de la tribu. Cualquier hombre se habría sentido orgulloso de semejante legado. De hecho, hasta tenía sus ventajas. Se le ocurrió que podría pasar un poco más de tiempo con su primera esposa, Usha, y con el bebé que nunca llegó a conocer. Seguramente estarían por allí, en algún lugar. Fue mientras buscaba a Usha y a su pequeña. ¿Los niños muertos crecían? ¿Seguiría siendo una bebé regordeta o ahora sería una cazadora? Cuando se dio cuenta del verdadero problema. El gran mamut también estaba muerto. Un poco más allá, tras su propio cuerpo inmóvil, se alzaba una roca aún mayor y un cadáver aún más grande. Evidentemente, el gran mamut era tanto espíritu como criatura viva, poseedor de un poder inmenso, pero al parecer esos poderes no incluían la capacidad de esquivar rocas del tamaño de una cabaña. Fuera lo que fuese lo que había provocado el desprendimiento, no solo había matado a Krug, sino también a su dios. Era una catástrofe. El gran mamut era el guardián y protector de la tribu. Los guiaba hacia el agua dulce y la buena caza. Su pelaje de invierno, que mudaba en primavera, se utilizaba para todo tipo de artesanías y prendas. El toque de sus colmillos podía curar enfermedades del espíritu. Dondequiera que el gran mamut fuese, la tribu de Krug lo seguía, y siempre les conducía al lugar correcto. ¿Cómo se las arreglarían ahora sus hijos, su tribu, sin él? En realidad, había tenido suerte de que solo hubieran muerto él y el gran mamut. El resto de la tribu seguía a salvo, charlando y trabajando alrededor de las chozas junto al arroyo. Krug, que oficiaba de manera informal como enlace entre la tribu y el gran mamut, había sido el único en aquella zona. Aún así, era un golpe terrible, y la tribu lo pasaría mal para salir adelante. Entonces se oyó un chasquido, y una figura extraña apareció junto al cuerpo del dios. Sostenía una delgada tabla de madera en las manos, y llevaba unas pieles desconocidas que no significaban nada para Krug, ya que arrayas y traje no eran conceptos que existieran en su lengua. Tenía los pies puntiagudos, como los pájaros del terror, y parecía irritada. Krug se acercó, sin tener un plan mejor. Quizá aquella mujer fuese algún tipo de espíritu. Tal vez podría reparar al gran mamut. Tal vez pudiera ayudarle a ayudar a su tribu. Nada de lo que dijo la mujer tenía sentido. Cuando él se inclinó a la manera tradicional para saludar a los ancianos, ella se dio la vuelta y comenzó a hablar en una lengua que casi podía entender, con un ritmo familiar, pero palabras completamente desconocidas. Mis disculpas, esto no estaba previsto. Deberíamos haber recibido un aviso antes de los deicidios,
accidentales o de otro tipo, pero el personal es un desastre. Estoy aquí solo porque nadie más en este sector tiene un impulso escatológico funcional, si puedes creerlo, y no puedo quedarme. Krug levantó ambas manos en lo que esperaba fuese un gesto universal de más despacio. Funcionaba con al menos otras 2 tribus, pero aquella mujer no parecía pertenecer a ninguna de ellas. «Nuestro Dios ha muerto. ¿Puedes ayudarnos?» No, eso es precisamente lo que estaba diciendo. Mira, la reasignación se producirá en algún momento, entre los próximos 6 y 300 años, automáticamente. Presentaré un informe en el centro, quizá eso te suba un poco en la lista de prioridades, y manden a alguien antes, pero no puedo garantizarlo. Muerte reciente, ¿verdad? Lo mejor que puedes hacer es acogerte a cualquier plan de vida futura que tuvieras registrado antes de que los burócratas se den cuenta y corten el acceso. Alguien vendrá, en algún momento, pero no es tu problema. Krug la miró fijamente. De nuevo, el idioma sonaba casi correcto, con los ritmos adecuados, pero ninguna palabra tenía sentido para él. «Por el amor de Dios», bufó ella. «Para eso existen los especialistas en religiones de desarrollo temprano. Mira, Dios muerto, gran roca aplasta. Lo siento. Nuevo Dios pronto para tu tribu. Ve a un buen lugar ahora. Todo está bien». Esta vez Krug pudo entender las palabras, aunque no el ritmo. Ahora sonaba como la imitación que Usha solía hacer de la tribu de la Colina Roja, pero le valía. ¿Cómo sobrevivirá mi tribu sin su Dios? ¿Pueden todos ir también al buen lugar? No, solo tú. Solo los muertos fieles con una deidad activa tienen vida después de la muerte. Francamente, todo esto debería venir en tus textos sagrados. ¿Sabes leer? ¿La lectura forma ya parte de tu cultura? La extraña emitió un pitido y miró sus brazaletes unos segundos. Ve al buen lugar ahora. Nuevo Dios viene pronto. Todo saldrá bien. Tengo que irme. Un nuevo chasquido, y Krug volvió a quedarse solo con su Dios muerto. Había entendido poco de lo que había dicho la mujer, pero comenzó a recomponer las piezas. El gran mamut no iba a regresar, aunque alguien nuevo llegaría con el tiempo. Él podía ir al buen lugar ahora, pero su tribu se quedaría sola, desprotegida, sin Dios. Podía sentir la llamada del buen lugar a lo lejos, un tirón cálido en el pecho hacia la puesta de sol. Sabía que si empezaba a moverse, si flotaba en esa dirección, llegaría. Vería a Usha y al bebé que perdió, y cazaría para siempre en el Valle Dorado. No. Se dio la vuelta de espaldas al buen lugar y comenzó a flotar hacia su tribu. No fue realmente una decisión, simplemente era lo que debía hacer. Algún día vería a Usha, jugaría con su hija, pero por ahora tenía deberes más urgentes. Su esposa e hijos vivos le necesitaban más que nunca. Su tribu estaba en peligro, sin su único Dios. No podía marcharse sin asegurarse de que estuvieran bien. Pasaron los años, duros al principio, pero la tribu empezó poco a poco a prosperar. Afrontaron una veintena de inviernos amargos sin la guía del gran mamut, pero acabaron encontrando su camino. Ya no seguían huellas enormes, sino que el viento danzaba a su alrededor, arremolinando hojas y flores hacia el agua dulce y la caza abundante. Siempre hubo enfermedades, y las dolencias que antes curaba el gran mamut los castigaron con dureza, pero al fin descubrieron otros modos de sanar. Los enfermos hallaban hierbas dulces junto a sus chozas, hierbas que podían masticar para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Cuando se agotaban las medicinas, el viento volvía a danzar, guiándoles hacia raíces ocultas y brotes enterrados. Sabían que su Dios había muerto, pero siguieron adelante igualmente. Alrededor del fuego, por las noches,
aún contaban historias del gran mamut, el que había guiado a su pueblo durante generaciones. Pero cada vez narraban más historias nuevas, de cazadores poderosos, de ancianos sabios, de quienes habían servido a la tribu y resistido la adversidad. Contaban la historia de Krug, el más grande de los servidores del gran mamut, que había entregado su vida junto a su dios cuando los demonios de roca atacaron. Decían que fue un patriarca fuerte, con 4 esposas y una docena de hijos robustos. Un hombre que hablaba con el gran mamut como un igual y podía rastrear cualquier presa. Era un ejemplo para todos, una muestra de lo que un hombre podía llegar a ser. La tribu resistía porque Krug lo habría hecho, y Krug era un antepasado digno de veneración. El gran mamut estaba muerto, pero no estaban solos. El viento danzaba, las cacerías eran fructíferas. Cuando un niño caía al río, una fuerza invisible lo alejaba de las rocas y lo devolvía sano y salvo a la orilla. Había un espíritu con ellos. Sin nombre, empezaron a llamarlo Krug. Cuando la extraña regresó, Krug la estaba esperando. Había pasado mucho tiempo, pero había aprendido los caminos del mundo de los espíritus. Al principio no podía hacer nada, invisible e intangible para su tribu, pero tuvo tiempo más que suficiente para practicar, para pasar de un espíritu impotente a uno capaz de hacer que el viento se arremolinase, que una hierba se alzara o que un niño se salvara de golpearse la cabeza. Aprendió a hablar con todas las cosas, a pedir a las nubes que se apartaran o a las semillas que germinasen. Nada fue fácil, pero el tiempo le sobraba, y la mayoría de las cosas eran complacientes si se les pedía con amabilidad. La mujer volvió con un chasquido aún más fuerte que el anterior, acompañada esta vez por otros 2 como ella, y un jaguar negro azabache del doble de tamaño de lo normal. «Ah, veo que ignoraste mi consejo y te quedaste. ¿Allá tú? En fin, aquí tienes, una deidad acelerada lista para la instalación. Habría tardado otro siglo o así, pero tenía un hueco libre», señaló al jaguar. «Este es Altop, un dios jaguar prometedor. Es muy popular entre algunas tribus del norte y se ha ofrecido voluntario para encargarse de la tuya como proyecto paralelo, para ver si le gustan los veranos más cálidos. Tu antigua tribu se llevará de maravilla con él. El proceso es sencillo, llenar la vacante. Solo necesitamos que Altop les eche una mano, que empiece a generar algo de folclore y asunto resuelto». Uno de los otros extraños consultó su tabla y murmuró algo a la mujer. «¿En serio? Vaya, poco ortodoxo». Revisó la suya, deslizando un dedo por la superficie. «Supongo que hemos terminado aquí». Un último chasquido, y Krug se quedó de nuevo solo con su tribu. No creía que volviera a verla, pero no le importaba. Tenía mucho trabajo por delante. El último kruganista devoto murió plácidamente mientras dormía, a los 81 años. El anciano Marios había predicado durante décadas la doctrina de Krug desde el Templo de los Divinos Unidos. Había dirigido la comunidad y las obras benéficas, pero nunca consiguió convertir a nadie a la adoración exclusiva de su dios. A Krug no le importaba. Así eran las cosas. Su tribu se había convertido en pueblo y luego en cultura. Habían cambiado las preocupaciones, las plegarias, y con ellas surgieron nuevos dioses. Que su propio culto hubiera perdurado tanto tiempo en el panteón ya le parecía bastante sorprendente. Su primer colega divino había sido Duem, el dios de la agricultura con rostro de caballo. Se conocieron en una boda entre tribus y descubrieron que se llevaban casi tan bien como sus seguidores. Pronto compartieron el trabajo de los milagros, y cada hogar tenía 2 pequeñas figuras de arcilla a ambos lados del fuego. Otros
fueron llegando a medida que el comercio, los viajes y la industria expandieron el conocimiento y las necesidades humanas. Sumet para el mar y el cielo, Ranya para el saber. Cada dios aparecía y se convertía enseguida en un miembro valioso del panteón. El último fue Mart, dios de la industria y el progreso, aunque sus fieles tendían a verlo más como una fuerza abstracta que como el espíritu ardiente con carbones por ojos que Krug conocía. Era agradable tener compañía, y a Krug nunca le había importado compartir la carga. El cambio de creencias incluso le había traído beneficios, pues extraer poder de la fe te moldeaba, te dejaba crecer. Era el dador de regalos en el equinoccio, la mano suave que guiaba a los muertos a su descanso. Un trabajo importante, aunque poco glamuroso, y en su mayoría simbólico. Le bastaba para mantenerse ocupado y adaptarse a un mundo que cambiaba a un ritmo vertiginoso. Al fin y al cabo, el dios del hogar y la caza no resultaba ya tan relevante para quienes tenían hipotecas y supermercados. Perder a su último fiel no significaba quedarse sin tarea. Después de guiar a Marios hacia el buen lugar, Krug permaneció un siglo más o menos, ayudando a otros y ocupándose de cuestiones divinas generales. La moda actual era considerar a todos los dioses como aspectos de un todo mayor, así que trabajaban juntos sin preocuparse por especialidades o solicitudes concretas. Sin embargo, aquello le hizo pensar. Ya nadie lo necesitaba específicamente. La tribu no corría peligro, y si algún día lo estuviera, tenían otros 8 dioses para encargarse. Había cumplido su deber, había guiado a su pueblo a través de los años de escasez y durante milenios más. Quizá había llegado el momento de seguir adelante. El tirón del buen lugar siempre había estado ahí, una llamada suave, tan constante como la gravedad, más sugerencia que orden. Había guiado a incontables almas hacia él tras la muerte, pero siempre les había dejado recorrer el último trecho a solas. Esta vez saludó a un distante Mart y siguió caminando. No era exactamente un buen lugar, no al modo en que lo imaginaban los mortales. Podía sentir que, con un leve cambio de intención, su viaje podría terminar en el eco silencioso de la vasta biblioteca que buscaban los elegidos de Ranya, o bien en el latido de una metrópolis de cristal y acero, o quizá le permitiría volar por cielos infinitos. Una docena de destinos posibles, pero su decisión estaba tomada desde hacía eones. No giró a la izquierda ni a la derecha, sino que siguió aquel camino, y de pronto se halló caminando por hierbas doradas hasta la cintura. Ya no era transparente, ya no era solo un espíritu, estaba de nuevo en el cuerpo que recordaba haber tenido. Escuchaba el zumbido de las cigarras y el grito lejano de un pájaro muerto hacía mucho tiempo. Allí era donde pertenecía. Delante, una muchacha joven y fuerte estaba sentada sobre una roca baja en mitad de la hierba. Vestía piel de león cavernario y sostenía una lanza que habría sido el orgullo de cualquier museo del mundo que Krug había dejado atrás. Se puso en pie al verlo acercarse. «Te estábamos esperando», dijo. Tenía su misma estatura, con un cabello rojo que le encendió innumerables recuerdos. Nunca la había visto, pero su rostro le resultaba familiar. «¿Quién?» «Todos». Ella le tomó de la mano y lo condujo hacia adelante. Un giro más, y de repente los pastos se llenaron de gente. Todos los que había perdido, todos los que había guiado hasta allí. Ni viejos ni enfermos, sino como debían ser, como quienes eran en verdad. La anciana a la que casi había llevado al buen lugar era una niña pequeña otra vez, corriendo en círculos alrededor de Marios, que reía con las mismas arrugas en los ojos, fuerte y sano,
en animada conversación con un mamut más grande que cualquiera que hubiera pisado la tierra. En todas direcciones se extendía la hierba dorada, y por todas partes estaba su gente. Gente que sabía que amar era cuidar tanto como ser cuidado, que comprendía que no había nada mejor que el sol en la piel y una mano en la tuya. Todas las penurias de cada vida los habían conducido allí, donde cazarían, charlarían y se alegrarían para siempre. La muchacha le tiró de la mano una vez más. «Vamos», le llevó hasta un grupo de rostros aún familiares, después de decenas de miles de años. 4 hijos robustos, sus familias alrededor, y en el centro 2 mujeres, una pelirroja y otra morena, con los brazos abiertos para recibirle. Nunca se habían conocido en vida, pero allí eran grandes amigas, como él siempre había imaginado. Había sido una cacería muy, muy larga. Por fin, Krug estaba en casa.